Tres ideas son los que van a hilvanar lo que es esta primera intervención que dará pie al coloquio. La primera es que la gentrificación, a pesar de ser un proceso ya clásico, desgraciadamente sigue teniendo enorme vigencia. La segunda es que hoy día, más que nunca, no se pueden entender los procesos de gentrificación fuera de un marco de transformación más amplia, que en este caso hablaríamos de lo que es la ciudad capitalista. Y la tercera idea es que precisamente en este mismo marco se dan una serie de relaciones de mutuo beneficio, relaciones simbóticas entre diferentes procesos, como puede ser el de gentrificación y el de turistización o turistificación. Pues estas son las tres grandes ideas sobre las que vamos a trabajar. Después tengo una bola extra que, dependiendo de cómo vaya la cosa, la suelto o no, que va un poquito más sobre los... Si estamos hablando que los conflictos cambian, las resistencias también lo han hecho, pero quizá eso lo dejamos para el debate, también dependiendo del interés que vosotros podéis tener. La primera idea. La gentrificación es un concepto ya clásico. ¿Cuántos de aquí habéis escuchado alguna vez la palabra gentrificación? Levanta la mano, orientativamente. Muy bien. Bueno, pues hace algo así como 15 años, cuando empezábamos a hablar sobre estos temas, teníamos que empezar casi todas las presentaciones diciendo, mira, gentrificación no es ni un nombre de señora ni un programa de la lavadora. Y esto lo hacíamos un poquito en guiño a nuestras queridas compañeras de Left Hand Rotation, porque ellas tenían precisamente esa práctica política que comentó antes Elena. Ellos tenían un taller que se llama gentrificación, no es un nombre de... Ahora es una palabra conocida. Es una palabra que, aunque no estés metido en el rollo, pues sabes un poquito de qué va o te suena que hay ahí. Pero hace 15 años no se sonaba nada. La gente no sabía lo que era eso. Tampoco era consciente de los procesos que se estaban viviendo en los barrios. Entonces, de aquella era un poquito más complejo. En pocas palabras, ¿qué es la gentrificación? Pues la gentrificación es un proceso de sustitución de una población con menos recursos por otra de mayor poder adquisitivo en un marco de transformación urbana, es decir, de un determinado territorio o de un determinado barrio. Como decía, el concepto de gentrificación es un concepto ya clásico. De hecho, se estudiaba la gentrificación antes de que existiera la gentrificación. Engels en 1865 ya estaba estudiando qué es lo que estaba ocurriendo en los barrios obreros en el marco de la Revolución Industrial. Pero no fue hasta el siglo siguiente, hasta que en 1964 vino una persona que era Ruth Glass, que cuando estaba estudiando los barrios londinenses obreros, pues fue cuando acuñó ese término de gentrificación, ¿no? Desde ahí se han ido estudiando a lo largo y ancho, sobre todo en grandes capitales, desde Nueva York, a Berlín, Barcelona, Madrid, y desde hace ya algunos años, hace 10, 15 años, también se empiezan a estudiar en ciudades no tan grandes, ¿no? Porque parece que esto solo afecta a las grandes ciudades, pero las ciudades que son ya de un tamaño mediano, digamos Málaga, Granada, Sevilla, también sufren mucho todo este tipo de procesos. ¿Y cómo se sucede un proceso de gentrificación? Como veo que ya estáis formados en el tema, vamos a ir un poquito más acelerado. Bueno, no hay ningún proceso, no hay dos procesos de gentrificación iguales. Es decir, cada uno siempre tiene sus peculiaridades, sus características. Ahora bien, sí hay una serie de elementos que pueden cruzar las líneas o que pueden, digamos, extraerse desde una perspectiva genérica para después adaptarla a cada contexto, ¿no? Y esta serie de elementos, etapas o fases del proceso de gentrificación sería la primera, el tema del abandono. Claro, imaginaos un barrio tradicional que se va abandonando. ¿Qué decimos? ¿De qué hablamos con abandono? ¿Que la gente se va? No, no es un abandono y que la gente se va. Es un abandono, por un lado, institucional, es decir, pues se dejan o no se llevan los servicios que se tienen que llevar, o se dejan de mantener las calles, las plazas, se empieza a llenar todo de suciedad, ya los pocos servicios que había, como hay población que se va yendo, se van quitando, entonces poco a poco empieza a haber un vacío allí total, no solo institucional, a nivel de arreglo de las calles, de las plazas, de los servicios y de los equipamientos, sino también a nivel de los propietarios. Hay una dejazón dentro de los procesos de rehabilitación o de conservación de los edificios y entonces poco a poco todo ese espacio se va deteriorando en su conjunto. Ahora bien, en ese periodo pues hay gente que decide irse de ahí, buscar otro sitio en otro lugar donde quizá tenga unas condiciones mejor. Pero hay mucha gente que no se va. Alguna gente porque no puede y otras porque no quieren directamente. ¿Qué pasa con entonces? Aquí entramos en una nueva fase, ¿vale? El barrio ya está abandonado, está deteriorado, pero hace falta aquí darle un pequeño impulso
para terminar de agilizar esto. Y entonces empiezan con lo que se llaman los procesos de estigmatización. Pues en este caso, temas como la delincuencia, los robos, drogodependencia, etcétera, la marginalidad, la miseria, son elementos que se van sumando, que van saliendo de repente en los periódicos muy frecuentemente, en las noticias, que se empieza a hablar de eso, de manera que se va creando como una especie de halo, de sensación de que realmente hace falta intervenir en este sitio porque este sitio está muy mal, ¿no? Pero no olvidemos, entra parte de esa estrategia, ¿no?, de entender o de intentar justificar la transformación o una determinada transformación de un determinado lugar. Después metemos el tercer elemento, que digamos que es cuando ya empieza la especulación en sí. Es decir, ya hay una zona deteriorada, ya antes de que se empiece a arreglar nada, ya los agentes económicos ya tienen sus ojos puestos en la zona. Ya saben qué zonas tienen que ir comprando y, de hecho, van comprando. Hay propietarios que van comprando a lo largo de igual de una década o 2 décadas y hay otros propietarios que llegan y de la noche a la mañana compran un montón de territorio, ¿no? ¿Qué pasa? Se compra a muy bajo precio, claro, es un lugar deteriorado, es un lugar que nadie quiere vivir ahí, entonces todos los precios bajan y es el momento en que las inmobiliarias y grandes propietarios entran. Paralelo a ese proceso, como decía, ha habido un primer grupo de gente que ha intentado buscar un sitio mejor, con mejores condiciones en un primer momento, pero hay otra gente que se ha quedado. ¿Qué pasa cuando hay unos inquilinos que no quieren irse de su casa y yo quiero que se vayan? Por ley no los puedo echar, entonces lo que busco es estratagemas, pues, para ir logrando que esa gente al final quiera irse. Las estratagemas son muy amplias y variopintas. Si queréis profundizamos con esto, pero desde la no aceptación de las rentas para poder denunciar por impago hasta romper determinados elementos estructurales de las partes bajas de determinadas zonas del edificio para que eso se vaya acumulando con suciedad, aguas fecales y demás, hasta otro tipo de estrategia. Entonces, este proceso de especulación obviamente llega a una segunda ola de expulsión. Es decir, ya la gente que no puede mantenerse ahí, pues es expulsada. Ya te digo, ya no estamos diciendo de que la gente se quiera ir, sino que la gente se quiere quedar en su casa, pero no la dejan quedarse en su casa. Y entonces ponen todas estas estratagemas para conseguir expulsar. Y cuando se expulsa, empieza a meterse la mano en el barrio. Empiezan a rehabilitarse los edificios, empiezan a rehabilitarse las calles. Ahora sí hay dinero e interés en rehabilitar las calles, las plazas, en meter servicios, equipamientos. Y cuando ya está el proceso avanzado, pues entonces cuando viene esa última fase ya de comercialización. Es decir, los precios empiezan a subir enormemente. Ya, claro, el barrio ya es un barrio diferente. Lo que antes te costaba 150 euros, ahora te cuesta 450, 500 o 600 euros. Y así con todas las cosas. Entonces, esta, digamos que es la línea general que podríamos hablar de un proceso de gentrificación. Pero como dije, los procesos de gentrificación ocurren de formas muy diferentes dependiendo del territorio y dependiendo de lo que sean las circunstancias. Hay procesos de gentrificación como el Albaicín de Granada, uno de los barrios históricos y reclamos que tiene la ciudad, que lleva transformándose durante las últimas 4 décadas, 40 años, con pequeñas intervenciones aquí, pequeñas aquí, ahora echamos aquí, y solo la gente que viene con perspectiva de haber estado aquí hace 20 años dice, hostia, cómo ha cambiado el barrio. ¿Por qué? Porque los pequeños cambios son tan pequeños que digamos que nuestra retina no es capaz de retenerlos y entonces digamos que los vamos asimilando. Y esto no solo ocurre con la transformación de los barrios, como veremos después, también ocurre con otro tipo de cuestiones. Hay algo que es importante señalar. Generalmente cuando vemos las consecuencias o los impactos sociales de estos procesos siempre nos fijamos, como es lógico, en la gente que es expulsada. Es decir, la gente que tenía allí su casa y ahora tiene que buscarse la vida por allí. Pero los procesos de gentrificación son tan complejos que no solo afectan a la gente que es expulsada del barrio, sino que afectan también a las propias personas que permanecen en él. Y no estamos hablando de gente más joven o que tiene más ganas de igual, que le da igual o que puede adaptarse a esto, o le gusta la novedad o le gusta el cambio. Hablo de gente que lleva toda su vida viviendo allí, gente que tiene 60, que tiene 70 años, que de repente ha visto que sus vecinas ya no son sus vecinas, que los comercios donde compraba ya no son los comercios y que poco a poco cada vez sale menos de casa. ¿Por qué? Porque cuando sale de la casa de repente lo arrolla un grupo de turistas que va por un lado. Después quiere hacer las compras, ya el tráfico ha cambiado de sentido y entonces ya no puede llegar con el taxi a su casa, entonces ya no puede ir con el autobús a su casa, entonces tiene que pedirse un taxi. Pero los taxis ya no pasan por determinada zona porque ya solo está reservado para los vehículos que van orientados al turismo. Entonces todo esto se empieza a complejizar y llega un momento en que las propias señoras que llevan viviendo allí toda su vida dicen, mi barrio ya no es mi barrio.
sufren un proceso de extrañamiento, es decir, ya no reconozco lo que tengo ahí. Entonces es importante también ver esta doble perspectiva. Pero si decimos que el proceso de gentrificación es un proceso clásico, pero sigue actualmente muy vigente, es porque se está dando constantemente. A pesar de que nosotros no los veamos, y más dentro de esta concepción clásica que se recoge, que antes tiene que estar el barrio totalmente abandonado y después ir transformándose, ahora digamos, las formas de materializarse la gentrificación, como veremos más adelante, han ido cambiando. Y ahora, si antes estábamos hablando, ponía el ejemplo del Albaicín, que tarda un proceso que tarda 30, 40 años, ahora los procesos son mucho más rápidos, mucho más veloces. Y un barrio entero histórico puede cambiar en un periodo de 7, 10 años, que dentro de los tiempos urbanos es muy rápido, aunque a nosotros nos parezca que son muchos años. Entonces, la primera idea ya la tenemos. Concepto clásico, pero de enorme vigencia. La segunda idea, no podemos entender este proceso fuera de un marco de transformación más amplia. Pongamos la construcción de un vial en el exterior de la ciudad que va a dar pie a la urbanización de un terreno que ahora mismo es rústico. Pongamos la rehabilitación de una serie de calles en el centro de la ciudad o conjuntamente con una serie de viviendas. Pongamos la construcción de un museo en un determinado barrio o una determinada infraestructura en un determinado barrio para intentar revitalizar todo eso. Es decir, todos estos elementos que estamos hablando son diferentes piezas de un mismo puzzle. Y ese puzzle, como mencionaba antes, se le puede llamar de muchas formas. A la ciudad la podemos llamar como queramos. Pero en este caso nosotros hemos utilizado el adjetivo capitalista. ¿Por qué? Porque, más que nada, la ciudad capitalista llega existiendo desde el siglo XV. Es decir, no venimos aquí a descubrir nada. Lo que sí ha habido ha sido una serie de cambios en la que se ha materializado. La ciudad capitalista siempre ha sido esa ciudad de, digamos, centro de producción, donde los agentes económicos son los últimos que tienen la palabra a la hora de transformar, de realizar, de guisar todo este pescado, es decir, más allá de lo que nosotros podamos pensar y de lo que sea, es, digamos, esa mano escondida que es lo que mueve todos los hilos. Se ha dado un cambio en las últimas 3 décadas aproximadamente, estamos hablando aquí en España, sobre la tendencia de esta ciudad capitalista. Porque si estamos hablando que hasta ese momento siempre había sido medio de producción, desde hace aproximadamente 3 décadas, la ciudad capitalista ya no solo es ese medio de producción. Ahora mismo se ha convertido en un producto en sí mismo, con su estrategia de marketing y su marca de ciudad. ¿Y qué es esa marca de ciudad? ¿De qué estamos hablando con todo eso? Os pongo el ejemplo de Granada, que es el que tenemos un poquito más trabajado. Podemos hablar, por ejemplo, de la Granada turística, la Granada de la Alhambra, la Granada del Albaicín, pero también tenemos la Granada universitaria, ¿no? Es una de las ciudades más potentes universitarias, proporcionalmente hablando, entre población y estudiantado. Pero también tenemos la Granada del turismo de congresos, pero también tenemos la Granada empresarial, también tenemos la Granada deportiva de Sierra Nevada, incluso tenemos hasta la Granada lorquiana y la Granada de las despedidas de solteros y solteras. Y puedo seguir enumerando tipos de Granada. Todos estos tipos de Granada, imaginaos que Granada fuera una estructura poliédrica con un montón de caras y todas estas caras son las que van conformando esa marca de ciudad. Y os preguntaréis, ¿pero por qué queremos hacer nosotros eso? ¿Por qué queremos envolver ese producto de una forma tan bonita? Porque hoy en día todo se juega en el mercado internacional de ciudades, donde las grandes capitales, las grandes ciudades compiten por 3 elementos principalmente. 1, atraer inversiones, es decir, que empresas decidan venir a tu ciudad para meter dinero, impulsar, demás. 2, para atraer turismo. Y 3, para atraer una cosa que también se ha puesto de moda desde los años 90, que es la celebración de grandes mega eventos. Igual así no os suena, pero si os digo las Olimpiadas, os digo la Expo, os digo Ciudad de la Cultura, os digo todas estas efemérides gigantescas, son hoy día un marco de transformación que lo que hace es, imaginaos que hay algún tipo de intervención que quiere hacer el ayuntamiento, pero que no ha tenido mucha acogida, ¿no? O que hay una respuesta, digamos, que limita la capacidad de hacer del ayuntamiento. Dicen, no me voy a meter aquí por si acaso. Bueno, dentro de la ciudad, algo que tenemos que tener clara es que los proyectos nunca se descartan.
Lo que se hacen es, se guardan. Ahora no me aceptan lo que yo quiero, yo lo cojo, lo meto aquí en el cajoncillo. Y cuando vuelvo a ver la posibilidad, lo vuelvo a sacar. Y así han venido a dar vueltas en Granada, por ejemplo, con proyectos como lo del telesférico, lo de la ronda este metropolitana, lo de, bueno, un montón de historias que van intentando meterse para intentar sacar adelante. Cuando de por sí no son lo suficiente o tienen una serie de contraprestaciones, ¿no?, que no son fácilmente aceptables, se meten dentro de este marco. Y entonces nosotros, por ejemplo, en Granada teníamos la Granada del Milenio en 2014 y ahí teníamos infraestructuras como el AVE que llevan desde el 2013 intentando llegar, y entonces cada vez que hay estas efemérides, esas efemérides llevan consigo una serie de actividades de construcción de infraestructuras, sobre todo si estamos hablando de eventos deportivos, pero también dentro de los culturales se construyen museos o se construyen otro tipo de equipamientos muy vinculados precisamente a lo que se quiera trabajar. Entonces, en este marco se utiliza precisamente para impulsar todas estas intervenciones. Hacen así, decimos, venga, cogemos todo esto que tenemos pendiente y lo presentamos con un nuevo paquetito para que eso vaya todo conjuntamente. Y así se sacan proyectos adelante que no se sacarían si tenemos que cogerlos de forma separada. Y es un ejemplo, los megaeventos, de cómo todos estos procesos de transformación que antes se iban aletargando a lo largo del tiempo, ahora en un periodo de 4 o 5 años hace que determinadas zonas de la ciudad cambien radicalmente. La ciudad capitalista tiene su marca, tiene su estrategia de marketing urbano, y entonces todo esto da un contexto donde las diferentes intervenciones que tenemos son como diferentes piezas de ese mismo puzzle. Y lo que nos da pie a la tercera idea, es decir, piezas de ese mismo puzzle, decimos la gentrificación es una pieza, pero otra pieza es la turistización o la turistificación. ¿Qué es eso de la turistificación? Bueno, hasta hace unos años las definiciones que se daban, a mí no me gustan nada, porque era la turistificación de un determinado lugar es cuando un lugar no es turístico y de repente deviene en turístico. Y entonces se turistifica. Claro, dices, bien, eso antes, igual hace años, cuando no había casi sitios turísticos, pues igual era un tipo de definición muy aséptica de por sí, pero que te podría valer. Pero hoy día ya no tiene sentido, porque hoy día casi todos los sitios son turísticos. Pero esa definición no valora lo que es la presión turística. Entonces, cuando hablamos de turistificación, a nosotros nos gusta incidir en una serie de cosas. Y lo principal es que cuando hablamos de turistificación, hablamos del aumento de la presión turística hasta tal punto que condiciona la vida de los habitantes de un determinado lugar. ¿A qué nos referimos con eso de que condiciona la vida de los habitantes de un determinado lugar? Pues, por ejemplo, cuando las viviendas se convierten en apartamentos turísticos, lo que estamos haciendo es que, dado que principalmente donde se acumulan las viviendas, los apartamentos turísticos y todas las viviendas turísticas suelen ser en los barrios céntricos de las ciudades, estamos hablando de un suelo consolidado donde no hay nuevas construcciones. Entonces, si empieza a haber muchos apartamentos turísticos, quiere decir que todas esas viviendas antes eran potencialmente alquilables. Sin embargo, como es mucho más rentable, teóricamente, alquilarlo por días que en lugar de por meses, entonces lo que se hace es que todas esas viviendas que van para apartamentos turísticos dejan de ser potencialmente viviendas alquilables. Al reducir la oferta, ¿qué ocurre? Sube el precio de lo restante. Ya de por sí, un precio que se va elevando porque los apartamentos turísticos de la zona siempre hacen elevar el suelo, pero cuando tienes cada vez menos oferta, pues obviamente ese precio sube. Otro elemento que ha cambiado y que afecta directamente a la población es el tema del comercio de proximidad, el comercio del hogar, el comercio de barrio. No sé si vosotros habéis visto la posibilidad de notar ese cambio en muchos barrios, ¿no? Antes, os pongo un ejemplo. En Granada hay una calle que se llama la calle Calderería. La calle Calderería se llama así porque era tradicionalmente el sitio donde se hacían los calderos de latón. Después de calderos de latón pasó a ser zona de mercado, donde había, pues, zona de mercado abierto, esto que le llaman, donde había, pues, desde zapaterías, tiendas de chuches, verdurerías, pescadería, carnicería, un poquito de todo. Hoy día, cuando nos pasamos por allí, la calle Calderería ha sido rebautizada y ahora se llama
la calle de las Teterías. ¿Por qué? Porque entra dentro de este proceso, otra de las dinámicas asociadas a la ciudad capitalista, es ese proceso de tematización. Es decir, de convertir un determinado espacio en el que tú, cuando entras allí, como te traslada a otra atmósfera, te hace sentir en un lugar diferente, y en este caso lo que se intenta recrear es una forma orientalista en la que cuando tú vas por esa calle parece que estás paseando por el zoco de alguna medina de cualquier ciudad del norte de Marruecos. Lo que ha ido ocurriendo en los barrios es que cada vez ha habido una serie de circunstancias que han ido limitando cada vez más la capacidad de acción que tienen los propios comercios de proximidad en el territorio. Uno es la pérdida de población, porque la población que le compraba a ellos era precisamente la que vivía en el barrio. Ahora se enfrentan con toda esta dinámica y la nueva tendencia de ir a comprar siempre a los centros comerciales. Entonces eso supone una pérdida de clientela, y con la pérdida de clientela, pues obviamente el negocio se va para abajo. Pero después también nos encontramos con el problema de la subida de los alquileres. En 2015 se puso en vigor la ley la ley Boyer, que habían acordado que los alquileres de renta antigua, en el caso de los comercios, se extinguirían en el 2015. En el 2015 hubo, los primeros meses, se cerraron miles y miles de comercios. Pero no estamos hablando de pequeños barrios, tal. Estamos hablando también en el centro de Madrid, en la Castellana. Un montón de comercios tradicionales se fueron todos al tacho. ¿Por qué? Porque a la noche, a la mañana, pasaron de pagar igual, no sé lo que pagaban allí en el centro, pero casos de Granada, gente que pagaba igual 200, 300 euros, empezaron a pedirle 1.500 euros. Claro, cuando no puedes pagar ese precio, te ves obligado a cerrar. ¿Y quiénes son los únicos que pueden ocupar esos espacios que va dejando el comercio local? Pues las franquicias las grandes multinacionales. Por eso ahora todos los centros históricos de las ciudades se parecen todos. Todos tienes tu Zara, todos tienes tu Rollo. Otro elemento en el que condicionan la vida de la vecindad es, por ejemplo, desde el momento en que los mercados de abastos se convierten en espacios gourmet. No podemos olvidar que los mercados de abastos no solo son ese lugar donde tú vas a comprar el pescado, la verdura y todo eso. Antiguamente jugaban un papel fundamental a nivel de socialización dentro del barrio y dentro de la comunidad. Era donde se encontraban las vecinas y los vecinos, donde charlaban con los tenderos, donde cuando yo no tengo dinero para pagarte ahora, te lo pago a final de mes y no hay problema ninguno. Es decir, se generaba comunidad de una forma que obviamente cuando decimos, no, es que esos son solo unos puestos, y ahora en vez de quitar eso, potenciamos la hostelería, dejamos 4 puestos para que se puedan seguir llamando mercado, pero realmente lo que vamos a impulsar aquí es una hostelería diferente, una hostelería gourmet, de calidad, pues obviamente también está afectando de una forma directa a la población que suele utilizar esa. Y vamos ya un paso más allá. Y hablamos, por ejemplo, de cuando ya se sustituye lo auténtico para poder consumirlo masivamente. Y os pongo otro ejemplo. En Granada hay una parte, justo encima del Albaicín, hay una parte que se llama el Cerro de San Miguel. Está justo enfrente de la Alhambra. Es preciosa. Esa zona en los años 50 era un pueblo hecho de cuevas, principalmente. O sea, casas construidas en agujeros en el suelo. Y esa zona era tradicional porque ahí se quedaban toda la gente que no tenía dinero para quedarse en el pueblo. Los jornaleros, por ejemplo, que venían a trabajar un determinado tiempo, se quedaban en las cuevas. Hoy día ha ido cambiando la población, obviamente. Ahora no tenemos jornaleros allí, ahora sobre todo tenemos población migrante. Pues el ayuntamiento lleva desde el 2007 intentando echar a toda la gente de allí, y después hay muchos planes para que tienen pensado, dependiendo de quién gobierne, pueden hacer una cosa u otra. Se habla desde un parque periurbano, pero lo que más puede doler, quizá, es que lo que quieren hacer, dependiendo de quién esté en el gobierno cuando salgan, es ahora mismo donde hay una ermita y un centro de menores, poner un hotel 5 estrellas, cerrar la mayor parte de las cuevas que hay allí, de manera que se puedan quedar con 2 o 3 como alojamiento turístico exótico, y dejar otra cueva para hacer un museo donde se muestre cómo se vivía en las cuevas. Pues bien, todos estos elementos que estamos hablando, y estamos hablando asociados a lo que es la turistización o la turistificación, de una u otra forma contribuyen a la base de la gentrificación, que es decir, a la sustitución de un tipo de población por otra.
Simplemente que la turistificación va un paso más allá. Porque decimos, la gentrificación lo que hace es expulsa, renueva y cuando está renovado empieza a comercializar. Aquí es donde entraría la gentrificación, dándole un uso diferente. Si la gentrificación tradicional lo que apostaba era la sustitución de una población permanente por otra población permanente, ahora nos encontramos en una especie de gentrificación 2.0. ¿Por qué? Porque no solo se sustituye una población con más recursos por otra con menos recursos, al contrario, una de menos recursos por otra de más recursos, sino lo que se hace es sustituir una población permanente, la vecindad de un determinado lugar que dota de vida a los barrios y de birra también. Es decir, si estamos hablando de una relación simbiótica, una relación de mutuo beneficio, donde los procesos se van retroalimentando, decíamos, la gentrificación inicial lo que hacía era renovar el barrio y ponerlo bonito para que ahora podamos comercializarlo a tope. Entonces la turistificación lo que hace es masificarlo a todo y sobre todo plantearlo de cara a la gente que viene de fuera, y entonces tenemos ese proceso ahora donde ya no tenemos una población residente, sino que esa población residente es sustituida por una población temporal que viene 2 o 3 días al barrio simplemente para consumirlo. Entonces, con esto retomamos la idea inicial de la charla, es decir, esta retroalimentación de lo que hace, si ya las consecuencias de la gentrificación de por sí eran muy graves, si a esto le sumamos esa retroalimentación que tiene con la turistificación, nos encontramos que dentro de poco, cuando nos vengamos a los centros de las ciudades, lo que nos vamos a encontrar es con esos escenarios de cartón piedra, y en lugar de vecinos, pues serán actores que harán que están teniendo la ropa por la ventana porque en esa zona ya no habrá gente que pueda vivir, ¿no? Y esto que parece una coña, en otros países ya ha ocurrido. Ya se están dando esa situación. No, obviamente no contratan a figurantes para que estén por ahí, pero está muy cerca la cosa, ¿no? Entonces, lo que queremos decir con esto es que a pesar, digamos, de las circunstancias o de las cosas que pueden ir sucediendo, ponemos otro ejemplo, ¿no?, de cómo afectan todos estos procesos, y es el tema del espacio público, ¿no? En el espacio público hemos visto varias tendencias. En relación al turismo decíamos que lo que se va dando es un proceso en el que cada vez nos vamos encontrando que, como si estuvieran vivas, las plazas de los bares van creciendo y le van saliendo lo que le llaman los veladores, ¿no?, como esas pantallas de metacrilato que van cerrando por ahí, y de repente te das cuenta que más del 70 o del 80% de la plaza son mesas de bares, cuando hay una normativa específica que solo permite el 30%, por lo menos en Granada, no sé cómo está aquí. Entonces, ese proceso se llama la terracificación. Y de hecho hemos hecho algún experimento con esto. En Granada estaba la Plaza de la Pescadería, muy cerca del mercado de abastos, y en la Plaza de la Pescadería, pues allí había toda una serie de bancos. ¿Qué pasó? Que empezaron a meter las terrazas estas. Las terrazas empezaron a crecer poco a poco. Y después tenemos una imagen donde se ve cómo una pata del velador está justo encima, justo pegadito a uno de los bancos. La siguiente imagen, la siguiente semana, ¿a qué no sabéis qué es lo que había cambiado? ¿La terraza se apartó un poquillo? No. El banco desapareció. Entonces, hablamos de terracificación, hablamos de securitización. ¿Qué es la securitización? Pues el aumento de todas las medidas y mecanismos, ¿no?, que pueden aportar control a una determinada zona. Es decir, vemos más agentes de policía, más cámaras de seguridad, etcétera, más controles, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sobre todo en las zonas donde hay un mayor volumen de turismo. De hecho, han sacado, por lo menos en Granada, policía específica para atender a los turistas. Es como la brigada turística o algo así se llama. Vamos, yo cuando lo vi, para fliparlo. Pero también tienen ese tipo, la securitización. Y después hay otro elemento más, aparte de la securitización, que es la fiscalización del espacio. Para poder tener este tipo de ciudades asépticas, donde
las calles ya no sean un espacio de relación ni para estar con la gente, sino que las calles sean lo que deberían ser, según los dirigentes, ese espacio de tránsito y de consumo. Y ya está, no te pares mucho, no vaya a ser que pares un poquito la maquinaria. Pues para hacer que esto nos vaya entrando un poquito en la cabeza, en su momento empezaron a sacar las famosas ordenanzas de la convivencia u ordenanzas cívicas. Aquí en Málaga también tenéis una de esas, con lo cual no sé si habéis escuchado alguna vez. Pero en su momento, cuando salieron estas ordenanzas, claro, la gente empezó a cuestionarse, empezó a analizarlas, empezó a establecer una serie de respuestas, digamos, donde se evidenciaba un poquito qué es lo que había detrás de todo esto, que lo que busca más que nada es generar un tipo de perfil de ciudadanía que sea precisamente apta para el tipo de ciudad que se intenta construir. Por poneros un ejemplo, se hablaba de solidaridad en la ordenanza cívica, pero la solidaridad de la que se hablaba en la ordenanza cívica era ayudar a una señora mayor a cruzar el paso de cebra. Y en la página siguiente te hablaba de que si tú eres una persona migrante y denuncias a otros compañeros tuyos que tienen una situación ilegal, igual te hacemos un favor a ti. Y así, un montón de historias. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que muchas veces cuando hablamos de la gentrificación parece que solo nos quedamos en ese proceso de sustitución. Pues viene una persona, me echan a mí que yo no puedo pagar alquiler, viene otra y se queda ahí. Pero los procesos son mucho más complejos y estamos en nuestro día a día, sobre todo si vivimos en una ciudad, estamos constantemente inmersos en esos procesos. Lo que pasa es que los cambios son tan veloces, tan voraces, que muchas veces pasamos por ellos y ni siquiera nos damos cuenta. Y lo de la ordenanza, cuando nosotros empezamos a estudiar, de hecho, con la Corrala sacamos un libro específico que se llama ¿Por qué no nos dejan hacer en la calle?, donde se analiza todo este tipo de prácticas. Y eso lo trabajamos con los colectivos con los que estábamos trabajando allí, precisamente, todas este tipo de cuestiones. Cuando sacamos el libro 4 años más tarde y empezamos a hablar de la ordenanza de nuevo, nuestras propias compañeras y compañeros que habían estado con nosotros en primera línea con el tema de la ordenanza, las multas y todo eso, lo primero que hacían era llevarse la mano a la cabeza y decían, hostia, la ordenanza. Es decir, ya nos las habíamos comido poco a poco. Es decir, como estas cosas, era lo que decía antes, al principio de todo, pequeños cambios sutiles que se van dando y como son muchos cambios, lo que tal, nuestra retina, nuestra memoria no es capaz de ajustar y retener todo. Entonces vamos tragando y vamos asimilando una nueva situación. Y cuando nos damos cuenta, quizá ya es demasiado tarde, porque ya hay cosas que ya no hay vuelta atrás. Entonces, y con esto lanzo una última idea. Si hay algo que se puede hacer con respecto a todos estos procesos, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero algo fundamental es que no pasen desapercibidos, ¿no? Que no se normalicen, que no sea algo que estemos tan habituados a ver en los cambios que ya lo consideremos como parte de la naturaleza de la ciudad. Porque en el momento en que ocurra eso, nos quedaremos sin la ciudad. Y bueno, vamos a parar aquí, que ya hay un montón de cosas de las que poder hablar. Todavía tengo más rollo aquí en el carrete, o sea que si hace falta seguimos hablando, pero también me gustaría escucharos también un poco a vosotras.